Laura Sánchez Ley es periodista de investigación y autora de 2 libros sobre política en Random House. Ha formado parte del equipo finalista del Premio Pulitzer en 2012, ganadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuters y del Anthony Lewis del World Justice Project por sus investigaciones sobre corrupción y transparencia. Es co-creadora de Archivero, una iniciativa que desclasifica documentos políticos y judiciales clasificados como secretos de Estado para ponerlos a disposición de los ciudadanos. Entre los casos que se han abierto en su totalidad está el del accidente del Cobalto 60, el peor accidente nuclear en la historia de México, el caso Colosio y la localización del Araba, el avión de los llamados vuelos de la muerte de la Guerra Sucia en México. Actualmente colabora con Milenio en el área de investigaciones especiales y en la revista Dominga del mismo diario, donde creó el segmento de archivos e historia llamado El Archivero. También es colaboradora en la revista Gato Pardo, creadora de 12 podcasts en Podimo e investigadora de documentales para diversas plataformas. Hoy es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde da clases de periodismo y nuevos medios. Pues aquí estamos, ya a la vez, una invitada de lujo hoy, estimadísima Laura Sánchez Ley. Bienvenida. John, no, hombre, qué gusto estar por acá con ustedes. Encantadísima pues de platicar de temas súper relevantes para la memoria histórica de este país. Así es, como vieron en su semblanza, Laura es, aparte de una súper periodista de investigación, es maestra aquí en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Desde cuándo estás dando clases aquí? Tengo 4 años, John, ¿sí? Nueva. Les digo yo, espero que de muchos ya. ¿Y qué te parecen los estudiantes de las estudiantes de la UNAM? Me parece increíble. Yo siempre, es uno de mis grandes comentarios, les digo, tenemos que ir a las bases, tenemos que ir desde el periodismo a las bases y en este caso a las universidades, ¿no? De repente creo que algunos periodistas pues se encumbran y no quieren ir a donde se están formando estos jóvenes. Se nos olvida que somos reemplazables, que tenemos que ser reemplazables en algún punto, así que pues yo encantada de trabajar y de colaborar con todos estos grandes grupos. Yo siempre les digo que se agarren porque ellos vienen recargadísimos. ¿Cuáles son las clases que tú das ahí? Yo doy clases relacionadas con periodismo, por ejemplo, doy una clase que me encanta, esa es mi favorita, que es periodismo para nuevas plataformas, ¿no? Que yo siempre les digo, si ustedes van a empezar a hacer periodismo en TikTok, me van a hacer en 20 segundos, vamos a seguir las metodologías del periodismo e investigaciones, de las grandes investigaciones, ¿no? Que esa es una cosa súper importante, John. Estamos en una nueva era, que les voy a contar a ustedes que analicen este tipo de fenómenos, en donde los jóvenes de repente a veces creen que en las redes sociales están haciendo periodismo cuando realmente están haciendo pues divulgación, ¿no? Y les digo, tenemos que aportar nosotros otra cosa, tenemos que sumarle un extra y tenemos que tener la excelencia en esos 10 segundos que nos dure el TikTok o el Instagram. Es un muy buen punto porque sí, una cosa es el medio y el otro es el mensaje, ¿no? Se puede difundir por TikTok lo que quieras y hasta con chistes y tomas extrañas, etcétera, pero mucho mejor que tenga algún contenido, ofrezca algo nuevo, diferente, sorprenda y que esté basado en la investigación, ¿no? Y sí, y tratar de ir, yo siempre les digo, si se le queda algo a toda esta gente que ve tantas fake news en estas redes sociales, nosotros los vamos a aportarles un dato, algo, realmente información, con la que ellos se vayan a quedar relevante, ya ganamos. Yo siempre les digo, estamos del otro lado, ¿no? Si logramos eso. La trayectoria profesional para los estudiantes está difícil, ¿verdad? O sea, los que salen, ahorita hay una crisis en general en los periódicos, en la televisión. En realidad, la carrera del periodista cada vez es más solitario, ¿no? Tienes que hacerlo tú solito. Justo hace el fin de semana tuve una reunión apenas con gente ahí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con colegas profesores, y yo les decía, ¿cómo va el tema de la matrícula? Y me dicen, es que cada vez menos estudiantes en la Facultad de Políticas están eligiendo la especialización de periodismo por 2 razones primordiales. Una, que es súper relevante y es el tema evidentemente de la precarización de estos grandes medios de comunicación que parecería que cada día pues precarizan más estas generaciones, pero el segundo tema es el tema de la violencia. A los jóvenes les da miedo ejercer el periodismo en un país donde también pues son asesinados periodistas todos los días desde hace muchísimos años, ¿no? Desde el régimen del PRI, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema, John, que es importante y es donde hay que tratar de motivarlos todo el tiempo. Y una cosa que a mí me parece relevante y les digo,
¿Qué queremos, qué quieren ver ustedes a nosotros los viejos dando noticias y bailando en redes sociales como TikTok? Son de ustedes, apropiense de estas redes sociales a las que nosotros llegamos como intrusos y donde ustedes pues ahora pueden tener un campo sin necesidad de depender de estos grandes medios de comunicación tradicionales. Sabes que la facultad, la carrera más antigua es precisamente periodismo, comunicación, y hasta la fecha todavía más o menos la mitad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estudian periodismo. Entonces, pues sí, pero es triste lo que cuentas de que la gente ya empieza a desencantarse, sí, por cuestiones profesionales también de violencia, pero también es cada vez más necesario, ¿verdad? Que realmente tengamos esta investigación dura y cotidiana, la realidad, porque lo que hacen los investigadores académicos, bueno, un libro cada 2 o 3 años, pero la labor de informar diariamente es una verdadera necesidad en una democracia, ¿no? Y que yo les digo, el dato duro, el dato relevante para la vida política de este país está en la fuente de deportes, está en la fuente de espectáculos, está en todos lados. Siempre les digo, no tienen que hacer la gran revelación que va a cambiar el panorama político, pero en cada área en la que ellos estén, pues pueden aportar a través de estas metodologías de investigación, pues que así hacen falta, John, sí hacen falta, sí, definitivamente. Como dices, el incentivo es para el encabezado, el clickbait, la viralidad, y no eres exitoso si no tienes eso, pero el trabajo duro y consistente también rinde frutos. Claro. Uno de los temas que más te apasiona es la memoria histórica, ¿no? Hurgar en los archivos, buscar pues, la verdad histórica, verdadera. Y pues aquí tenemos un libro que dices que lo escribiste cuando tenías 20 años. 20 años ¿no? tenía cuando lo empecé, claro, sí, se publicó cuando tenía 21 años. Ya se reeditó recientemente con un prólogo de nuestro amigo Julio Astillero, pero has hecho mucho tu trabajo también a partir de reconstruir pues la historia de México, sobre todo en los archivos secretos, porque sí, de repente tenemos una memoria muy corta, ¿no? Pensamos que el país y la política, las instituciones se crearon pues ayer, y más con esto de las redes sociales, que no, lo que fue noticia en la mañana ya en la tarde es viejo. ¿Por qué? ¿Por qué esta pasión por los archivos? ¿De dónde viene esa inquietud tuya? Me gusta llamarle periodismo histórico luego, y de repente los historiadores se enojan con nosotros los periodistas, y yo les digo, no se enojen, hay que trabajar en equipo, ¿no? Justo, John, yo te cuento que yo soy de Tijuana, Baja California, yo nací y yo empecé trabajando allá hace muchísimos años para el periódico El Universal, donde fui enviada muchos años. Yo cubría una sección que era la sección policíaca para el periódico, en ese entonces para El Sol de México. 20 años, a los jovencita. 18 años, Híjole, más o menos. ¿qué decían empecé. tus papás? ¿No se preocupaban por ti? No, se morían, pero es que aparte el tema es que imagínate que yo entré porque yo llegué como practicante y era pues una época de muchísima violencia en el norte del país, y me dicen, oye, es que el reportero que cubre la policíaca dice que después de las 3 de la tarde ya no cubre más muertos, entonces necesitamos contratar a alguien que después de las 3 en adelante pues nos cubra los muertos, ¿no? Terrible, ahora suena terrible, pero en ese momento tan normalizado, yo dije, pues claro, tiene que descansar, tiene que llegar alguien a entrarle al quite, ¿no? Entonces yo con 0 experiencia me iba a una colonia, y me da pena decirlo así tan feo, pero había colonias que eran puntos rojos en la ciudad de Tijuana, donde nos estacionábamos los reporteros y decíamos, bueno, pues ahorita va a brincar, ¿no? Algo, va a pasar algo. Y una de esas colonias era la colonia Lomas Taurinas, que para a lo mejor la gente que no conoce esa historia, sobre todo las nuevas generaciones, pues Lomas Taurinas es el lugar donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial en 1994, por un hombre llamado Mario Aburto Martínez. Yo creo que desde entonces, pues yo ya me aburría mucho, me subí a las casitas porque la geografía es particular. Le llamaron Lomas Taurinas porque tiene forma como de una plaza de toros, ¿no? Abajo había un canal de aguas negras y arriba la gente en las casitas, gente muy pobre que estaba muriendo en estas casitas, estaba yendo con esta historia, y yo empezaba a platicar con ellos en lo que pasaba pues algún evento policíaco. Así llego a
una persona que fue testigo protegido en un juicio en Estados Unidos, que me dice, tengo un expediente, ese que fue nada el más primer andaba por ahí. expediente. Sí, que nada O más sea, ni andaba siquiera por fuiste a ahí. buscarlo, nada más te salió No, yo me subí a en la platicar. plática. Yo que era dicha, yo platicadora Sí. que era, me subí a platicar con la gente, me aburría mucho esperando pues a que pasara algo, y esta persona me exhibe esta documentación que me dice, yo fui testigo de un juicio de asilo político para la familia Mario Aburto. John, cuando yo empiezo a leer los documentos por primera vez y con muy poca experiencia leyendo documentos judiciales, aparte en inglés, yo no era abogada, Claro. no, hombre, ahora sí que fue complejo, yo me doy cuenta que hay otra narrativa muy distinta al resumen oficial, porque recordemos que en México no conocimos el expediente del caso Colosio hasta hace pocos años, Claro. que lo logramos desclasificar y fue otra pelea tremenda, que no teníamos más que un resumen en internet donde decían, miren, esto fue todo lo que hicimos y estas son nuestras conclusiones, pero realmente nunca vimos documentación pública, sobre todo en una época donde sabemos que la prensa oficial validaba lo que decía el Estado, ¿no? Claro. Y eso era lo que teníamos. Cuando leo estos documentos me doy cuenta de otra narrativa y que a pesar de que muchos periodistas de ese entonces, cuando yo estaba trabajando, me decían, pero tú ¿para qué le buscas si nosotros ya lo contamos todo? Ya te sabes, ¿no? De repente por ahí. Yo dije, pues voy a seguir buscando, porque en estos documentos yo encontré información que yo nunca había leído. Por ejemplo, y te doy una cosa muy espantosa, ahí encontré peritajes que demostraban que desde la niña más pequeña de la familia Aburto, que tenía 6 años, hasta la más grande, fueron abusadas sexualmente en los separos de la Procuraduría General de la República en Tijuana, ¿no? Entonces, te das cuenta. Después del hecho. O sea, El 23 de marzo en la tarde son detenidas, aterrorizadas toda la familia. y violadas en la PGR de Tijuana. Entonces, conocíamos toda la grilla política, todo lo que viene, las investigaciones, pero bueno, había víctimas, había daños colaterales de esta historia que pues a los poderosos en ese entonces no les convenía contar. Y así empieza, así surge este libro, fueron 10 años de investigación. Y fuimos encontrando más y más y más hasta que finalmente logré abrir el expediente, 164,000 páginas, con 300 videos inéditos y con muchísimas fotografías y con documentación que nunca se había revelado, que nos hablan más que, porque luego la gente me dice, pero ¿lo mató o no lo mató? Y les digo, yo creo que lo que tenemos que entender es cómo se construyen las verdades históricas en este país, y lo que se encuentra es una serie de irregularidades, sin querer victimizar a Mario Aburto Martínez, porque yo siempre he dicho que Mario dio uno de los tiros, es cómo se van construyendo a partir de una serie de mentiras y de actores políticos que estaban en ese momento y que siguen controlando los caminos. ¿Cuánto gente en el PRI ahora no tomó protesta hace unos días, que fue parte de estas investigaciones judiciales? Sí, lo que queda claro de tu relato es que no podemos ser ingenuos, ¿no? Exacto. No podemos imaginar que un señor ahí se le ocurrió asesinar al candidato, sino que hubo un entramado mucho más amplio y que nos lleva seguramente a los caminos que imaginamos, ¿no? Esto es algo realmente muy delicado, porque ahora que estamos también en otros periodos de reconstruir la memoria histórica, bueno, Fox mismo nombró a Carriolea, ¿no?, como su fiscal para investigar los delitos del pasado. Y que acaba de fallecer. Ahora, sí, exacto, Hace paz unos descanse, días, entonces. colega de hecho de la UNAM, de jurídicas, de otros espacios de la UNAM. Ahora este último sexenio con López Obrador también se creó otra comisión de la verdad, de 65 a 90, otro para Ayotzinapa, que al final emitieron informes muy importantes, pero que también se encontraron con el mismo problema, de que el Estado esconde secretos y no los quiere dar a conocer. Y si no tenemos memoria y conocimiento de lo que realmente ocurrió, ¿cómo vamos a evitarlos en el futuro? ¿Sí? Por supuesto, claro. Es lo que a mí me parece, y esto me lo dijo la hija de una desaparecida, Alicia de los Ríos, que fue desaparecida justo en el periodo de la Guerra Sucia, y ella me dio una gran lección, porque yo le decía, bueno, pero ¿tú qué opinas de esta gestión que no hizo nada? Como periodista, ya sabes que uno luego se va, y me dice, yo creo que cada uno de estos mecanismos que han existido a lo largo, y te estoy hablando desde el sexenio de Fox hasta la fecha, nos permiten
nombrarnos, permite decirle a la gente, existimos, nosotros víctimas, nosotros familiares, nosotros gente que fue afectada por el Estado en algún momento, podemos estar presentes todavía, si no la gente se olvida. John, era impresionante, sobre todo ahora que pasó lo del mecanismo de esclarecimiento histórico, nosotros tuvimos ahí yo tuve una alianza con el Archivo General de la Nación, y de repente en el Círculo Rojo uno dice, bueno, es que todo el mundo sabía que en México se arrojaron grupos, disidencias desde un avión, ¿no? En las costas de Acapulco. Pero cuando hicimos las animaciones para redes sociales, hablando de lo que le gusta a los jóvenes, era impresionante la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que decían, yo no sabía que esto existió en nuestro país. Por eso es que yo siempre les digo que no asumamos que todo está contado, ¿no? O de repente se cree que todo está contado, que no hay más que irle sumando a la reconstrucción de estas historias, pero yo creo que es súper relevante, sobre todo para las nuevas generaciones que no tienen idea que estos acontecimientos sucedieron. Y yo siempre, hablando de Ignacio, la última entrevista que tuvo fue conmigo, estuve en su casa unos días antes de que él muriera. Estuve leyendo, lo publicaste en Gato Pardo, ¿no? Sí, y yo en un momento en el que yo ya lo veo muy afectado, yo le digo, no te lo lleves. Le digo, no te lleves todo esto, ¿no? Y es donde él empieza a contar realmente pues todas las atrocidades que se vivieron por parte de algunos organismos, por parte de algunas fuerzas, para pues no publicar lo que se había encontrado en uno de los primeros informes que intentó esclarecer los crímenes durante el régimen priista. Aquí el límite más fuerte son los militares. Sí, ¿O va más allá también? Dúdeme. Mira, parecería que los militares son el gran, ¿qué te puedo decir? El gran organismo, la gran fuerza del Estado, y parecería que nadie puede o no ha querido con ellos, ¿no? Justamente sobre el reportaje que cuentas de Gato Pardo, una de las grandes historias de este sexenio y una de las grandes deudas es el tema del esclarecimiento del tema Ayotzinapa, pero también el tema de la guerra sucia. Yo tuve la oportunidad de documentar, primero que nada, gracias a la apertura de archivos, que tuvimos acceso a archivos que pudimos desclasificar, nos dimos cuenta que esto trasciende. Y te doy un ejemplo del avión de los vuelos de la muerte. Este avión, para quien no sepa, desde donde se lanzaron guerrilleros, que era como le llamaban en ese momento, al mar. Nos damos cuenta, y vamos a empezar por eso, por sexenios, que con Calderón, por ejemplo, se tenía el avión, era parte de una causa judicial, sobre la causa judicial de los vuelos de la muerte, en contra de dos grandes generales del ejército, torturadores, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, que fueron dos personajes pues muy siniestros en las milicias, que lejos de resguardar y preservar este avión como evidencia judicial, lo que hacen es que se elabora un contrato de donación entre las Fuerzas Armadas, avalado por la Presidencia de la República, para deshacerse con fines de investigación y enviarlo a una universidad que recibía fondos gubernamentales. Eso es durante el sexenio de Calderón. Eso fue con Calderón apenas. ¿Y dónde terminó el avión? El avión está actualmente en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, y nos dimos cuenta gracias a una desclasificación de un contrato que peleamos durante un año. Te voy a interrumpir un segundito, porque vamos a corte y ahorita regresamos para continuar con este muy importante relato sobre la historia, el presente de México, con una gran periodista, Laura Sánchez Ley. No se vayan, aquí estamos esperándolos. Aquí seguimos con Laura Sánchez Ley. Muchas gracias al público, gracias a ti por regalarnos este tiempo. Estamos hablando sobre cómo los militares son los que más han obstaculizado el acceso a información y tu lucha por conseguir información sobre la guerra sucia. ¿Cuáles son algunos otros casos que has encontrado en el camino a pesar de estas resistencias? Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes y más que un caso justo es el tema de cómo incluso en este sexenio, pues vimos, como lo dijimos con Calderón, pasó con Peña, pasó en ese sexenio, pues también vimos, ¿no? Una cerrazón al tema de los archivos militares, ¿no? Como bien mencionabas hace un momento, pues hubo una gran promesa, ¿no? Que fue la apertura tanto para el caso Ayotzinapa como para esclarecer los temas de la represión del Estado. ¿Qué fue
fue lo que sucede, que se promete en este evento que tú recordarás en el Campo Marte. Sí, 2022, ¿no? Sí, desde el 2021 empiezan los trabajos y en 2022 digamos que ya arrancan como tal, pero incluso nosotros, bueno, hay comisionados que nos empezaban a denunciar y nos decían, no me están aprobando el presupuesto ni para copias. ¿Por qué? Porque a la par que avanzaba el caso Ayotzinapa, se iban cerrando otros aspectos importantes en el esclarecimiento de estos crímenes represivos del pasado. El evento de 2022 fue, creo, el evento de lanzamiento, ¿no?, pública ya de esta Comisión de Investigación de Crímenes del Pasado, y el general Sandoval pide un minuto de silencio, ¿no?, para los mismos militares. ¿Cómo fue? Para empezar, junta a los familiares de los militares que dice él que fueron asesinados por la guerrilla y a los familiares de los guerrilleros, que es como les llaman ellos, no que yo esté de acuerdo con esos conceptos. Se juntan, hay un súper evento en el Campo Marte, las familias entran totalmente desconcertadas, no podían creer lo que estaba sucediendo y por supuesto pide a las familias que recordemos que todavía buscan a sus desaparecidos. Vamos, el campo militar pues era súper importante porque se cree que ahí hay muchísimos cuerpos de campesinos, de gente que fue desaparecida por el ejército durante los años de la Guerra Sucia. Pide este minuto de silencio y fue cuando, bueno, las familias explotan en cólera, empiezan a gritar, no permiten que siga y bueno, desde ese momento, John, realmente es que empiezan a cerrarse la apertura tanto a los campos militares donde se tenían que realizar topográficos para ver dónde pudiera haber fosas clandestinas y, bueno, también el tema de los documentos que permitirían esclarecer casos como Ayotzinapa y como este otro, ¿no? Esto pasó también en Argentina en los 80s, la teoría de los dos demonios, ¿no? Que supuestamente no era solamente los militares que habían reprimido a la gente, sino que también eran víctimas los mismos represores porque había un levantamiento armado. Y claro, cualquier vida humana se debe honrar y investigar sus contextos, pero dentro de un contexto, claro, de una represión de Estado, ¿no? Y es un gran ejemplo el caso Argentina, John, porque me parece que tanto el periodismo como la academia ha hecho un esfuerzo tremendo en todo el tema de la reconstrucción de la memoria, sobre todo de la época de la dictadura, ¿no? Tenemos grandes programas de investigación, tenemos universidades con programas destinados solamente a desclasificar archivos, a conseguir archivos particulares. Tenemos al periodismo súper especializado también en el tema de, bueno, voy a conseguir estos 800 documentos que me van a permitir eso. Vamos, cuando en Argentina encuentran el avión de los vuelos de la muerte, que lo encuentra Miriam Lewis, lo encuentra, lo que sucede es que se hace un evento de Estado para recibir. Cuando nosotros encontramos el avión, no pasó nada, hubo un silencio total. No pasa nada, John, pese a que también se encuentra un avión desde el cual se arrojó y que, bueno, era importante para las familias tener un evento. Hace unas semanas, gracias a esa investigación y ese documento que te cuento que encontramos, finalmente una jueza federal en Guanajuato ordena ahora sí a la Universidad Aeronáutica de Querétaro, al gobierno federal y a las Fuerzas Armadas a poner un monumento que se decrete sitio de memoria histórica el avión Araba, que en estos momentos está en la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Pero si una jueza no lo hubiera ordenado, pues prácticamente en estos momentos pues el tema seguiría perdido, ¿no? Sí, es que el problema es que se ha planteado un nuevo régimen, una forma de organizar la política, pero no se ha planteado un rompimiento absoluto pues con el pasado y esta idea de recuperar la memoria de las atrocidades, ¿no? Como con esa idea de pues perdonar, pero no olvidar. No sé cómo ves. ¿Todavía hay esperanzas? ¿Ves a Claudia Sheinbaum con mayor voluntad para entrar en estos temas? Sí, y fíjate que me emociona mucho porque justo una de las promesas que hay en este sexenio, bueno, es el tema de, por ejemplo, toda la transferencia, terminar con la transferencia de documentos del CISEN, que fue una de las cosas que no se lograron concretar, sobre todo por falta de personal y de recursos, que era que se iban a transferir 300,000 documentos al Archivo General de la Nación para que nosotros pudiéramos
consultar y entender cómo se llevaron a cabo las labores de espionaje del 80 para adelante, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, me parece que se vienen grandes cosas. Ya se habló de un periodo de 6 meses a partir del inicio de gestiones de Claudia, de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que los ciudadanos podamos tener acceso a estos 300,000 documentos. Ese es un gran paso para mí. 300,000 documentos del CISEN nada más. Del CISEN nada más, sí, es impresionante. Y son documentos que en estos momentos ya se están trabajando, ya se están curando, vamos a decirlo, ¿no? Porque son documentos que están muy maltratados, que incluso nos cuentan en el Archivo General de la Nación, nos llegaron a contar algunas personas que cuando se enteraron los policías que se iban a abrir estos documentos, se empezaron a meter debajo de la ropa todo lo que podían, ¿no? Lo que fuera más perturbador o que pudiera afectarles más. Entonces, eso es que un ese buen poco paso. de preocupación también lo relatas en tu estudio sobre ese artículo en Gato Pardo, de que el problema con dar el acceso a los documentos sin tener protegidos y archivados bien los archivos primero, es eso, la gente ya empieza a robarse los documentos. Arrancarse así las hojas, se desaparecen justamente. Entonces, ese me parece un gran paso. Dentro de las conferencias mañaneras también de la nueva presidenta va a haber el martes de memoria histórica, que me parece muy lindo, ¿no? Sobre todo empezar a tratar temas que tienen que ver con la reconstrucción de hechos. Hay que ver qué tipo de temas se están trabajando, pero bueno, me parece que ya es un gran paso, ¿no? El hecho de nombrarlo, justo como lo decía Alicia de los Ríos, empezar a trabajar en estos sectores de la población y empezar también con la divulgación de otros proyectos muy importantes. Tenemos proyectos como Memórica, que es parte del Archivo General de la Nación, donde yo personalmente he tenido oportunidad de hacer alianza con ellas, con estas chicas maravillosas, Gabriela egresadas. Pulido, Sí, pero sobre todo con chicas de nuevas generaciones, egresadas de aquí, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Historia, de Filos, y bueno, estas chicas que están trabajando para llevarle a las nuevas generaciones a través de animaciones cortas, a través de videos muy chiquitos, pero donde la gente dice, yo no conocía esto, donde los chavos dicen, yo quiero saber qué más pasó con este tipo de documentos y cómo yo puedo enterarme de más, ¿no? Les abres la curiosidad, la puerta a esto. Tú tienes todo un proyecto que se llama Archivos, o Archiveros más bien, ¿cómo es? Sí, Archivero. Archivero, que trabajas con Dardo, Neobauer. ¿De dónde viene ese proyecto y qué es lo que piensan hacer ahí? Pues mira, justo ese proyecto lo que se propone es que ahora estamos justo en un momento difícil porque no sabemos qué va a pasar con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Yo tengo que decirte que la la materia prima de nuestro trabajo era gracias a la intervención del INAI, ¿no? Luego de repente la gente dice, no, que todo estaba perdido. No, lo que hacía o para lo que nos servía era que nosotros hacíamos listas de documentos que nos parecían súper relevantes para la historia política de nuestro país. Te doy un ejemplo, no sé, el plan Telaraña del Ejército, el caso de Lucio Cabañas, el accidente donde murió el secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora. Teníamos así y logramos desclasificar grandes casos de la historia política de nuestro país. ¿Para qué? Para poder acceder a las investigaciones que se realizaron desde la Procuraduría, desde la Fiscalía, desde los poderes judiciales y demás, ¿no? Lo que nosotros hacíamos era desclasificar. ¿Qué significa esto? Que el Estado generalmente le pone la cláusula de secreto, que te voy a contar a ti, que eres un gran experto en el tema de la transparencia, pero le ponían esta cláusula de reserva. Entonces, lo que nosotros hacíamos era pelear hasta por 5 años que nos entregaran estos expedientes. ¿Para qué? Para después, a través de productos periodísticos mucho más digeribles que tener este expediente de 1 millón de páginas, pues sí poderle contar a la gente, a la población, al pueblo, realmente cómo se llevaron las investigaciones y sobre todo con el apoyo de abogados también, interpretar pues cuáles fueron las grandes irregularidades de estos procesos judiciales históricos para nuestro país. Bueno, mira, el caso, por ejemplo, de Juan Camilo Muriño. Lo que te iba a decir, mencionaste a Blake Mora. Y Blake Mora. Y también está el helicópterazo del gobernador de Morelos, justo al principio del sexenio, que se genera, ¿cómo se llama? Me está olvidando del gobernador de Morelos, que claro, bueno, todas las teorías conspirativas alrededor del... Ahí, y de hecho, me acuerdo muy bien, Santiago Krill, en el contexto del helicópterazo de Blake Mora, acuñó un concepto muy novedoso, el del sospechosismo. Claro. Él decía en una conferencia de prensa después de
trágico accidente, o no sabemos qué fue al final, frente a la prensa que le preguntaba, le presionaba, ¿qué es lo que pasó? ¿Fue un atentado? ¿Fue el narco? Lo que sea. Dice, no, ya estoy harto de este sospechosismo, dejen que la autoridad trabaje en sigilo y luego les diremos la verdad. Y obviamente ya después no dicen nada, ¿no? Entonces depende de las investigaciones independientes realmente llegar al fondo, ¿no? Pero es que das en el clavo totalmente, porque ellos son quienes generan este sospechosismo al ocultarnos la información los periodos de tiempo que les da la gana, 5, 10, bueno, Calderón nos llegó a ocultar la información 15 años de investigaciones que se pagaban con nuestros impuestos y que aparte cuando tú preguntabas, porque luego siempre ponen el pretexto de que está en investigación, yo le llegué a preguntar por el accidente, por ejemplo, de Blake Mora, oye, ¿cuándo fue la última vez que tú le realizaste un interrogatorio, un movimiento a los 2 meses de que pasó el accidente y ya habían pasado 10 años y no te querían contar cómo se realizaron las investigaciones? Por ejemplo, ahí, ¿y qué es lo que revelan estos expedientes, no? Calderón sale y dice que fue el mal clima, y esa fue la versión que se mantuvo durante años. Cuando tú abres y revisas el expediente te das cuenta que gastaron muchísimos recursos en investigar a ETA, por ejemplo, en investigar a una célula muy específica de los Zetas. Bueno, John, te va a dar hasta risa. Gastaron dinero hasta en investigar a un culto satánico. ¿En serio? Es que es la clase de cosas irreales que surgen en estas investigaciones. Pero no tuvieron no tuvo resultados, nada que ver. Pero que lo investigaron, Hicieron una cantidad de peritajes psicológicos a integrantes de un culto satánico que se decía que ellos habían asesinado, que ellos habían hecho todo esto, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que van apareciendo en estos expedientes que nos van contando más bien la historia de cómo se van construyendo estas verdades históricas en este país. Pero sí fue un simple accidente entonces lo de Blake Mora, ¿o qué encontraron? Pues mira, lo que sabemos es que al principio Calderón dijo que se descartaba totalmente un atentado, y gran parte de la construcción de este expediente es que trajeron peritos internacionales antibombas, ante grupos terroristas, lo que te cuenta otra historia, ¿no? O lo que nos cuenta también periodos históricos, el miedo que tenía Calderón en ese entonces. ¿Y Moriño ya tenemos más información o no? Moriño también, bueno, frenética la investigación. Ese expediente es uno de los expedientes más grandes que hemos tenido oportunidad nosotros de desclasificar y pagar con nuestro propio dinero, porque aparte déjame te digo que no te lo quieren, pese a que la ley de acceso a la información dice que cuando son casos donde hubo corrupción, violaciones a derechos humanos, tendrían que estar publicados porque sí en las páginas incluso de gobierno, pues la realidad es que no. La realidad es que ese es uno de los casos más grandes que hemos tenido oportunidad de ver, 15,000 hojas de investigaciones. ¿Y qué concluyeron? Pues ahí más que bueno, ahí lo que te das cuenta es la frenética investigación que realiza Felipe Calderón, pero te das cuenta de las atrocidades que cometieron con las víctimas de ese accidente. Recordemos que cae en la zona financiera más importante de este país. Bueno, John, les daban 50,000 pesos para que no fueran a levantar denuncias por daños, porque se murió totalmente quemado tu familiar, porque no encuentran los restos de tus familiares. Es espantoso los acuerdos que les hizo firmar de una manera tan fría y tan horrenda en ese sexenio a la gente que actualmente vive con secuelas, que iba pasando, que iba caminando a su trabajo en el sector financiero, y pues bueno, pero yo pero es realmente absurdo, esa caída del avión a mí me pareció imposible sin alguna intervención intencional externa, ¿no? Pues te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, venían los currículums de los pilotos, te das cuenta que hay pilotos que no tenían ni siquiera las horas de vuelo que tenían que cumplir. Es ahí donde... Decían que Moriño mismo había agarrado el volante, ¿no? Para manejar. Sí. No, eso no lo creo posible. Me parece, sobre todo porque, bueno, en el expediente vienen las conversaciones de la Caja Negra, por ejemplo, ¿no? Donde te das cuenta hasta de las últimas palabras del secretario de Gobernación, ¿no? Entonces, John, te vas dando cuenta, y a veces yo les digo, porque la gente me dice, bueno, a ver, pero en el expediente encontraste si fue o no fue. Y siempre les digo, lo que podemos encontrar o lo que podemos hacer es ir llenando estos grises, ¿no? Podemos ir reconstruyendo poco a poco. A lo mejor nosotros no vamos a decir en este momento, por ejemplo, si Mario Aburto fue o no fue, pero sí podemos ir llenando estos huecos y estos espacios para que la gente vaya teniendo una historia mucho más completa de lo que pasa en México, y no solo la versión de las autoridades, que sabemos que el archivo se construye
muchas veces con base en los testimonios de policías, de investigadores, pero gracias a esos archivos hemos logrado pues encontrar muchísimos testigos de esos hechos, ¿no? No solo quedarse con ese archivo, sino tener la oportunidad de localizar a los protagonistas olvidados de esa historia. Entonces, ¿estás en contra de que desaparezca el INAI? ¿No? Bueno, el argumento del otro lado es que el derecho no desaparece, ¿no? Tenemos el derecho a acceso a la información pública, en el artículo 6 de la Constitución. ¿Para qué tener un órgano autónomo, costoso, burocrático? Lo puede manejar también órganos del mismo Poder Ejecutivo. El problema ahí es que pues, tienes un conflicto de interés, ¿no? Te vuelves juez y parte. Yo totalmente, mira, yo creo que sí, evidentemente necesitaba cambios, necesitaba modificaciones el INAI, tenía muchos años de haber sido concebido, evidentemente se abusó y sobre todo, ¿sabes una cosa que a mí me parece que el INAI lo que le faltó, sobre todo durante los últimos años, fue hacerle entender a la gente para qué servía, ¿no? No solo que se quedara en un tema de nicho entre periodistas, entre académicos, sino decirle a la gente, si tú me pides, si tú vienes acá, claro, se puede obtener esto, ¿no? Bajar un poco más a la ciudadanía. Sin embargo, me parece un terrible error, y te lo digo desde una perspectiva totalmente personal, es que si de por sí la gente piensa que la PGR, que el Poder Judicial te van a entregar de buena fe y de buena voluntad la información que le estás pidiendo. Claro. Eso nunca sucede. Lo que hacía este órgano autónomo era servir ahora sí que como árbitro, ¿no? Decirle, oye, tú, con base en lo que mi ley dice y lo que analizaron mis 50 abogados que están revisando este recurso de revisión, es que tienes que entregarle la información, y era pues ponerlo contra las cuerdas, y que por ejemplo hay instituciones como el Ejército contra el que el INAI no pudo, ¿no? Ni siquiera. Ni siquiera. Nosotros tenemos en este momento recursos atorados donde el INAI le está ordenando al Ejército entregarnos, por ejemplo, la averiguación previa en contra de Acosta Chaparro. Ya le dijo, se la tienes que dar porque se violaron derechos humanos, y ya es tiempo ahora que pese a lo que le ordenó, no la quiere dar. ¿Hace cuánto fue que ganaron el juicio? Nosotros ya tiene ahora que tendría que habernoslo dado 3 meses la información, y ha habido un silencio sepulcral. Entonces, imagínate ahora si es un organismo del gobierno, pues yo no sé qué tanta presión va a ser realmente y cómo van a jugar los intereses ahí del mismo partido. No sé, John, porque justo es uno de los grandes temas que no se han aclarado y que tendrían que aclararse de manera inmediata, porque el tema de la transparencia no es un tema secundario ni debería serlo en este sexenio. Muchas gracias. Vamos a un segundo corte. Ahorita regresamos para seguir conversando con una gran periodista, Laura Sánchez Ley. No se vayan, aquí la esperamos. Continuamos con la periodista Laura Sánchez Ley. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Laura. Gracias por tu tiempo. Estamos hablando sobre la transparencia, sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Hay una confusión también luego entre la gente. Hay que distinguir, pues, entre los órganos autónomos en materia económica y los órganos autónomos en materia política. Las económicas, estos órganos reguladores, sí se crearon en el contexto de las privatizaciones. Eso es evidente. Mismo Salinas privatizaba muchas industrias, generaba estos órganos reguladores que muchas veces sirven como representantes de los poderes fácticos de esos sectores frente al gobierno, y en lugar de regular, pues están capturados, ¿no? Pero los órganos autónomos en materia política, como esto del INAI, el mismo IFE o INE, Comisión Nacional de Derechos Humanos, son parte de otra corriente histórica, que es un nuevo constitucionalismo de generar más equilibrio de poderes y más rendición de cuentas, porque como bien dices, los órganos del Estado, por muy bien dirigidas que sean, tienen un interés propio siempre hacia la protección de la información, ¿no? Y junto con eso tenemos el tema de los archivos, ¿no? Como decíamos, una cosa es pedir la información y el otro es que esté la información, porque una de las salidas más fáciles para un órgano de gobierno frente a una solicitud es decir, no, pues inexistente. Ese documento que me estás pidiendo, pues no lo encuentro, existía en algún momento dado, pero pues alguien lo tiró por ahí, entonces no aparece.
en esa materia de archivos, ¿qué es? Tenemos una ley de archivos, ¿no? Pero no Sí. funciona, ¿o sí? No, porque es una ley como muy de gestión de archivo, justamente, ¿no? De te catalogo así, tienes un plazo de 5 años para decirme si te sirve o no te sirve. Por eso creo que realmente, pues sí es la ley de acceso a la información pública la que nos permitía realmente preservar esos archivos, Claro. porque por ejemplo decía, o dice la ley todavía, ¿no? Si se cometieron violaciones graves a derechos humanos, por eso, por ejemplo, el caso Ayotzinapa está público en una página de la PGR. ¿Por qué? Porque como se comete una violación a derechos humanos, pues está obligado a entregarnos ese archivo, que se escucha técnico, ¿no? Pero detrás del archivo hay historias, hay casos, hay víctimas, hay gente, ¿no? Entonces, creo que por eso de la importancia de seguirlos peleando, John, inclusive sin el INAI, ¿no? Yo creo que vamos a Claro. tener que hacer mucho más. No, insisto, el derecho sigue. Sí, sigue, vamos a ver cómo lo gestionamos ahora. Pero yo les decía, y hay una pregunta que yo luego le lanzo a mis estudiantes acá de la clase que doy de desclasificación de archivos, ¿no? Les digo, ¿qué importancia tiene para la vida pública, ¿no? Y les pongo un caso que para mí es ejemplar. Hace muchos años, cerca de 1980, el caso del cobalto 60 en Ciudad Juárez, un par de hombres se roban una fuente contaminada de cobalto 60, lo funden y lo convierten en toneladas de varillas. Y bueno, ahora existe esta historia o esta leyenda de que las varillas eran radiactivas y se construyen Claro. miles y miles de casas. Pero nunca hubo una postura por parte del gobierno en ese entonces para decir si se habían utilizado o no, en cuántas casas se habían construido, pero sobre todo lo que sí dijeron es que no había daños a la salud. Te puedo decir, John, que apenas hace 2 años logramos desclasificar ese archivo en la comisión nuclear, que hay gente que ni siquiera sabía que teníamos comisión nuclear cuando les contamos de esta historia, y nos dimos cuenta y vimos por primera vez los cables diplomáticos entre México y Estados Unidos reconociendo la cantidad de víctimas con daños irreversibles por contaminación radioactiva. Mira. ¿No? Esterilidad total, cáncer de piel. Nos dimos cuenta de unas historias que realmente te revelan cómo pues, el ocultamiento de esta información, en efecto, crea teorías conspirativas que son mejor que para esta gente que estaba en el poder, que realmente, John, pues darles a conocer que sí hubo muchísimas personas afectadas, que sí hubo personas donde sus casas fueron construidas con estas varillas y que al menos durante los primeros 5 años estuvieron recibiendo cantidades de locura de radiación, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Por eso yo les digo que este ejercicio, pues es un ejercicio también, no solo de memoria colectiva, sino que también es un ejercicio de activismo, ¿no? De que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de exigirle a nuestras autoridades que nos revele estas grandes investigaciones, pues que han afectado a millones de mexicanos en la historia, ¿no? ¿Has hecho investigaciones en otros países? ¿Tienes algún referente en algún lado que podríamos tomar como modelo para que realmente esto se haga bien? Bueno, hablamos del caso de Argentina, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, el mismo Estados Unidos tiene su sistema de archivos. ¿Por dónde podemos aprender? Mira, por ejemplo, el National Security Archive de la Universidad de Georgetown, Kate Doyle ha implementado desde hace muchísimos años gran parte de los documentos que conocemos sobre, por ejemplo, los procesos de dictadura en América Latina, los conocemos gracias a que una universidad cobija este proyecto independiente, que empieza como un proyecto independiente de desclasificación de archivos y ahora es un referente. Tenemos repositorios para México, para Argentina, para todos los países latinoamericanos, gracias a solicitudes FOIA que se hacen todos los días desde una universidad pública. Yo creo que ese sería un gran modelo, que la academia y el periodismo pues se combinen para seguir desarrollando este tipo de aperturas que nos permitan pues, reconstruir la historia de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que desde México podríamos hacer eso, algo parecido, ¿no? Esta fusión en cuanto a las disciplinas. Pero sí se ha abierto un poco, aunque sea el Archivo General de la Nación en este último sexenio. O sea, sí. Porque sí pusieron a un colega muy respetable, ¿cómo se llama
con Andrés Manuel, quien es el director del Archivo General. Más bien lo que sucede en el Archivo General, lo que sucedió en este momento, que me parece súper relevante, es que se nos permitió acceder a las cajas. Antes teníamos versiones testadas, ¿no? El testado, para quien no sepa, es un término medio técnico, es como cuando tachas con un plumón negro. Ahora, si tú, ciudadano, quieres conocer, por ejemplo, no sé, la masacre de Tula, vamos a poner una historia por mencionarla, pues en lugar de tener este resumen, que a las autoridades les encantaba hacernos resúmenes, incluso a la AGN le gustaba hacernos este resumen, ahora podemos ir a ver la caja completa sin estas tachaduras. Entonces me parece que sí hubo grandes avances en el tema de la apertura pues de este tipo de archivos. Creo que hay otros que, como el archivo militar, que nos van a costar, y yo no sé si algún día vamos a poder acceder a él realmente, pero hay otros como el de la Dirección Federal de Seguridad, y ahora los 300,000 documentos que en 6 meses todos los ciudadanos vamos a poder ver en el Archivo General de la Nación sobre el espionaje del CISEN. Entonces, vamos caminando, John. Es un trabajo lento, sobre todo porque es un trabajo técnico, de repente de nicho lo ha sido, pero yo, como te digo, creo que fortalece la democracia de este país mientras más archivos generemos. Un amigo académico, seguro lo conoces, Osvaldo Zavala, publicó un texto, un libro que coordinamos en el programa Democracia, a partir de una conferencia que dio, que proponía justamente que, así como después de la Segunda Guerra Mundial los alemanes hasta hicieron un museo, una exposición de esta violencia de Estado, que podríamos hacer algo similar. Bueno, en Argentina también ya la antigua escuela de la mecánica armada, ¿no? Lo convirtieron en un museo de memoria histórica. Y es sitio de investigación judicial, o sea, hay partes que siguen tapados, es decir, no hay justificación. Nosotros podríamos hacer algo similar aquí, ¿no? Mira, tenemos el caso de los sótanos de Tlaxcuaque. Bueno, eso sí es bueno. Se decretó sitio de memoria, pero no ha habido, al parecer, pues no sé si fondos, recursos para habilitarlo como un sitio. Y eso la idea es que ese sótano sea un museo, pues. Pues se decretó sitio de memoria. Técnicamente tendría que haber un programa para que sea un sitio como la ESMA, que es lo más parecido a la ESMA que tenemos, pero no ha pasado. Y es lo que te decía, ¿no? Que hasta en el caso del Áraba, que está el avión en físico en una universidad, pues hasta que una jueza también dijo, oye, por orden judicial me lo tienes que volver sitio de memoria histórica. Tenemos que nombrar los sitios, John, para que la gente los reconozca, no solo que pases al lado. Imagínate, en esa universidad pasaban miles de estudiantes todos los días y apenas hace un par de meses saben el valor que tiene y qué pasó en ese lugar, ¿no? La gente que todos los días pasa por Tlaxcuaque y no tiene ni idea, lo ve como un sitio de basura, donde vive mucho indigente, donde hay mucho comercio ambulante, cuando lo que sucedió es que hubo gente que jamás volvió a salir de ahí, que fue torturada, asesinada, niñas violentadas, y bueno, no se sabe, no hay que nombrarlo, ¿no? Entonces sí, sería ideal que durante este gobierno también una de las grandes iniciativas fuera nombrar estos sitios y habilitarlos, no solo nombrarlos, sino habilitarlos como sitios de memoria histórica, como lo ha hecho Argentina. Sí, de otros casos extraños, misteriosos, ¿cuáles se te antoja a ti investigar o invitarías ahí a tus alumnos a empezar a investigar? Porque hay un montón de cosas que todavía no sabemos, ¿no? Claro, y sabes, John, y justo es una de las cosas que hacemos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es abrir encuestas en redes sociales y le preguntamos a la gente, ¿tú qué quieres conocer en la historia de este país? Les va a dar un poco de risa porque siempre les digo que estamos, no les gusta escuchar esto a los académicos, historiadores y periodistas, pero les digo que en el tema de la apertura y la memoria estamos muy cerca del público ovni, porque uno de los grandes temas que les encanta, te lo juro, pero ese ya es un chascarrillo, ¿no? Pero por ejemplo... Pero quieren saber si realmente hay o no encuentros con marcianos, ¿no? Quieren saber cualquier cosa, y entonces fue así que llegamos al Archivo General de la Nación y encontramos el único expediente en la historia de México donde la Dirección Federal de Seguridad va revelando todas las operaciones que realizó con agentes pagados por el gobierno mexicano para esclarecer si el avistamiento era real o no. Entonces es maravilloso, John. Por eso les digo que los archivos no solo son datos duros, sino que hay historias increíbles y preciosas. Y evidentemente, pues para nosotros un tema súper importante seguirá siendo, nosotros investigamos mucho, por ejemplo, crímenes políticos, ¿no? Hace unas semanas encontramos las cartas perdidas de Carlos Castañeda de la Fuente, quien fue el hombre que intentó asesinar a Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Una historia que estaba incompleta y que gracias a la apertura de esas cartas ahora entendemos
por ejemplo, los motivos reales, ¿no?, de Carlos Castañeda de la Fuente, quien fue recluido y cómo fue recluido 20 años en un hospital psiquiátrico para tratar de ocultar el crimen. Entonces, Mira. Es el tipo de historias, John. Invitamos siempre a la gente a que nos cuente, a que nos vaya pidiendo también, porque recordemos que no se trata que sean temas que solo entre nosotros, los que nos gustan la historia o los archivos, sino temas que la gente nos pide, ¿no?, también, y que nosotros podemos ayudarles y aportarles más información sobre esa historia. ¿Y tienen un equipo de cuántas personas que trabajan aquí en Archiveros? 2 seres humanos, somos nada más. jefes, empleados, desclasificadores, todos somos. Diseñadores, gestionamos redes sociales, todo. No, pues habría que encontrar la forma para que esta experiencia sea mucho más amplia, equivalente a lo que hacen ahí Kate Doyle y National Security Archive, porque Sí. Si no minamos el conocimiento del pasado, pues lo perdemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ojalá más gente se sume, es lo que siempre les decimos. Súmense, incluso no desde nuestro proyecto, sino desde la curiosidad, desde ustedes. Si ustedes quieren realizarle una petición al gobierno, sea de la forma que sea, pídenle, pero pregúntenle. Hay que solicitarlo. Se pagó con nuestros impuestos, vamos, en algún momento, el de nuestros papás, el de nuestros abuelos. Qué bien. Mira, ya se nos está acabando el tiempo, pero esta nueva generación, regresemos a una reflexión sobre la juventud. ¿Por qué estudiar periodismo? ¿Cuál es la importancia de la misma y cuáles son algunos de los tips o sugerencias que tú das a tus alumnos? Y yo les digo que el periodismo es súper necesario, John, para construir justamente, para ser parte de la democracia de este país. Somos parte, ¿no? Somos parte fundamental. El periodismo no debe callarse, tiene que seguir adelante pese a las dificultades. Ojo, siempre les digo, no somos mártires, una nota no vale la vida, pero sí me parece importante seguir obsesionados, seguir trabajando con la construcción y el esclarecimiento, ¿no?, de muchísimas historias que suceden todos los días en este país. Siempre les digo que nosotros tenemos que ser acompañantes. A mí me da mucha risa cuando decían que el periodismo daba voz. No, el periodismo no da voz, el periodismo acompaña, ¿no? Entonces siempre les digo, no suelten las historias, quédense con la gente, vamos a acompañarles y vamos a seguir trabajando por el esclarecimiento, sobre todo de episodios súper relevantes en la política, en la historia política de nuestro país, ¿no? Me parece trascendental. Y les digo, hay campo para todo. No solo está el periodismo histórico, no solo está el periodismo de investigación, ¿no? En el diarismo, la gente que todos los días nos trae la información es súper valiosa y súper relevante. Entonces yo siempre les voy a seguir invitando a que sigamos en esta profesión, que sigamos trabajando por el fortalecimiento de la democracia desde el periodismo en este país, y me parece que es uno de los grandes canales y no podemos abandonarlo ya. Y creo que también hay mucha responsabilidad del otro lado, del consumidor de noticias, ¿no? Siempre va a ser más fácil ir por la comida chatarra, ¿no? O sea, Claro. ir a la tienda de la esquina, agarrar tus papitas en lugar de prepararte una buena comida y alimentarte bien. Pues lo mismo con las noticias, con la información, ¿no? Lo que consumes es lo que puedes pensar y lo que eres, al final de cuentas. Entonces, si tenemos una demanda para un periodismo de calidad, pues vamos a tener también la oferta y vamos a avanzar todos, ¿no? Por supuesto, y les digo, y también dentro de la basura, ¿no? Que de repente yo veo algunas redes sociales basura, les digo, bueno, si logramos colarles un video con un buen dato, con una información relevante, con un dato esclarecedor, pues ya estamos del otro lado. Pues qué gusto, querida Laura. Bienvenida. Muchísimas gracias, John. Al contrario, por la invitación y por el espacio. No, pues bienvenida. El siguiente libro, por favor, mándanoslo y ya viene. Para continuar con esta. ¿Cómo se llama? Operación Tropical, pronto en Grijalbo, pero estoy en eso. Bueno, ya nos dirá la información detallada después y pues un gusto estar con nosotros y gracias. Al contrario, gracias a nuestro público por acompañarnos todos los domingos aquí en TV UNAM para los Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días. Gracias.